Amén. Estamos en el libro de Primera Corintios como iglesia, así que les invito a que vayamos allá, capítulo 14, y vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 11. Dice así la palabra del Señor: procuren alcanzar el amor, pero también deseen ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticen. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero aún más que profetizaran, porque el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos de que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora bien, hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿de qué provecho les seré a menos de que les hable por medio de revelación, o de conocimiento, o de profecía, o de enseñanza? Aún las cosas inanimadas como la flauta o el arpa, al producir un sonido, si no dan con distinción los sonidos, ¿cómo se sabrá lo que se toca en la flauta o en el arpa? Porque si la trompeta se da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también ustedes, a menos de que con la boca pronuncien palabras ininteligibles, ¿cómo se sabrá lo que dicen? Pues hablarán al aire. Hay quizás muchas variedades de idiomas en el mundo y ninguno carece de significado, pues si yo no sé el significado de las palabras, seré para el que habla un extranjero, y el que habla será un extranjero para mí. Amén. Oremos. Padre amado, en esta mañana nos dirigimos a tu presencia rogando que tu Santo Espíritu tenga toda libertad para enseñarnos, Padre. Te rogamos, Padre mío, tú seas llevándonos a tu verdad para poder entender claramente el mensaje y así poder ser regenerado o santificado, Padre. Edifica tu iglesia, te lo ruego, y bendícenos, te lo pido esta mañana. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, el título de la enseñanza de esta mañana es ¿las lenguas edifican a la iglesia? Una pregunta, ¿las lenguas edifican a la iglesia? Yo sé que en el trasfondo de nuestro país muchas iglesias practican el don de lenguas. Esta iglesia no, porque creemos que el don de lenguas ya está obsoleto, en cierta manera. Y hemos estado viendo en el contexto de los dones, desde el capítulo 12, cuando el apóstol Pablo nos habla acerca del cuerpo de Cristo como el objeto de la utilización de los dones dados por el Espíritu Santo. Dios quiere edificar su iglesia. Él dio dones a la iglesia para edificar su iglesia, para hacerla crecer. Y el apóstol Pablo aquí en el capítulo 13, que ya lo pasamos hace unas semanas, nos mostró cuán importante e imprescindible es el amor en el ejercicio de los dones, sin el cual cada cosa que hagamos en el cuerpo e inclusive nosotros mismos somos reducidos a nada. Así lo dice el verso 2 del capítulo 13. Además, de nada es provechoso para la edificación, como dice el versículo 3, y somos tan molestos y ruidosos como metales estridentes o como sonidos de un gong, como lo dice en la misma porción del 1 al 4. Ahora, muy por el contrario, el amor verdadero, no el que ha falsificado Satanás, ¿cierto?, es perfecto y eterno, como dicen los versículos 4 al 13. Además, el amor que debemos procurar nosotros, como nos exhorta en el capítulo 14, verso 1, cuando nos dice, procuren alcanzar el amor, debe ser, ¿cierto?, nuestra necesidad máxima, alcanzar el amor. Pero además de procurar el amor, debemos anhelar ardientemente tener el don o un don útil para la edificación del cuerpo de Cristo. No solo basta con que nosotros amemos a la iglesia, sino también cómo yo puedo servir a mi iglesia. Y eso es lo que hemos estado estudiando. Pero el gran problema de la iglesia de Corintios, como veíamos la semana pasada, era que ellos anhelaban el don de lenguas hasta niveles poco sensatos al querer falsificar el don de lenguas para solamente ser visto por los hombres y alcanzar un grado destacado en la comunidad.
Esto, como veíamos el domingo anterior, hermanos, era influido por el mundo y la cultura greco-romana de aquel entonces, que siempre estaba buscando experiencias de éxtasis a través de bailes, a través de danzas, que eran frenéticas hasta quedar casi en estados semiconscientes, en una especie de trance que se le atribuía a ese estado de trance como un estado espiritual máximo. Esto era considerado para ellos como una conexión espiritual con la deidad. Y es por esto que el apóstol Pablo les advierte que el que habla en lenguas no habla a la congregación en los primeros versículos del capítulo 14. Porque nadie entiende cuando alguien habla en lenguas, es decir, en sonidos ininteligibles, en una glosolalia, que vamos a hablar, ¿cierto?, esta mañana, la glosolalia, esos sonidos que nadie entiende. Precisamente nadie entiende, sino más bien habla a una deidad, dice el apóstol Pablo acá en el verso 2, si mal no recuerdo. Que no precisamente era Dios, por lo que veíamos la semana pasada, ¿cierto? No es el Dios todopoderoso, sino era una deidad diabólica a la que hablaban misterios diabólicos. Ellos hablaban cosas que no eran precisamente a Dios ni misterios de Dios. Y este es el problema, hermano, que se genera en la iglesia de Cristo cuando nosotros no entendemos que los dones no son para la edificación personal, ni son tampoco para una experiencia espiritual personal, sino más bien son para la edificación del cuerpo de Cristo. Los dones no son para que yo sea más grande, más conocedor, más destacado, para lucirme, para ser famoso. Los dones son para edificar el cuerpo de Cristo. Pero los corintios pensaban que los dones eran precisamente una forma de poder lucir en la congregación, lucir y ser destacados en un espectro de espiritualidad que absolutamente no tenía nada que ver con Dios. Y en estos versos que vamos a ver el día de hoy, a partir del verso 4, el apóstol Pablo les va a explicar la inferioridad del don de lengua frente al don de profecía, solo porque su impacto es mucho menor en la iglesia del Señor Jesucristo. Y en estos versos, del versículo 4 al 9 precisamente, vamos a poder ver 3 razones por las que el don de lenguas es inferior al don de profecía. Y la primera de ellas, hermanos, es que, vamos a ir punto por punto, pero yo les invito a que vayamos al versículo 4 y 5, de ahí del capítulo 14, versos 4 y 5. Dice el apóstol Pablo, el que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. La gran diferencia, hermano, entre las lenguas y las profecías, es decir, el don de lenguas y el don de profecía, es que las lenguas son limitadas. Dice el apóstol Pablo que solamente el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Y las consecuencias de hablar en lenguas sin un intérprete son obvias. ¿Cuáles son? Que la edificación es individual, solo para el que la está hablando, si es que también la entiende, porque vamos a ver también que no todos que hablaban en lenguas entendían la lengua que hablaban. Por eso existía el don de interpretación. Fíjese que la Reina Valera este versículo lo traduce como el que habla en lengua extraña. Y ese adjetivo extraña no aparece en ningún texto griego, en ningún manuscrito, y es imposible de identificarlo, inclusive de las versiones latinas. Probablemente esa extraña tiene una explicación de la intención de los copistas de poder hacer énfasis, darle un mayor sentido a la expresión. Pero el texto original dice el que habla en lenguas. ¿Ya? Sin embargo, lo que el apóstol Pablo está repitiendo es el uso de un idioma desconocido, es el uso de un idioma extraño. Por eso seguramente Cipriano de Valera y Casidoro de Reina agregaron extraño, porque nadie lo conocía. Nadie. Es un idioma desconocido para el oyente. Es como si yo me parara esta mañana en la congregación a predicar en creol. ¿Quién me va a entender? Nadie. Si predicara en danés, ¿quién me va a entender? Nadie. Es lo mismo que sucedía en aquel entonces. Los dones, hermanos, no se dieron para la edificación, el provecho solo de la persona que lo dice, sino para la edificación de la iglesia. Así lo dice 1 de Pedro 4:10. Dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. No dice, úselo
para edificarse a sí mismo, para servirse a sí mismo, para destacarse a sí mismo, para brillar en la congregación. No, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hay gente que dice, yo no voy a ir a la iglesia porque yo no sigo a hombres, yo sirvo en mi casa. Pero hermano, yo te pregunto, ¿dónde tú ejerces el don? ¿Dónde tú sirves a tu iglesia? ¿Dónde tú haces la obra de Cristo? ¿Dónde tú eres usado como un guante para servir a tu iglesia? Tienes que estar en una iglesia. Debemos estar congregados para poder servir al cuerpo de Cristo. Estamos llamados a servir. Los dones que Dios dio a la iglesia, los apóstoles, los profetas, los pastores y maestros, como dice Efesios 4:12, dice que fueron dados a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ellos no fueron dados para que brillaran y fueran famosos y tuvieran más like. No, ellos fueron dados para capacitar a los santos. Y los santos somos nosotros. Todo lo que hicieron los apóstoles, todo lo que profetizaron los profetas, hermanos, nos sirve a nosotros para haber sido edificados. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso están puestos los pastores en las iglesias. Para eso Dios da pastores y predicadores a la iglesia. Para edificar el cuerpo de Cristo, no para edificarse ellos mismos. Seguramente el apóstol Pablo lo que estaba haciendo aquí, hermano, era siendo un poco sarcástico, como ya había sido anteriormente el apóstol Pablo. Allá en el capítulo 4, verso 8 de 1 Corintios, él dijo, ya están saciados, ya se han hecho ricos, ya han llegado a reinar sin necesidad de nosotros. Ojalá hubieran llegado a reinar para que nosotros reináramos también con ustedes. Eso es sarcasmo propio del apóstol Pablo cuando se refiere a sus hermanos corintios, que ellos estaban envanecidos. Ellos creían que ya eran grandes. Ellos creían que entendían todo. Y más adelante en el verso 10 dice, nosotros somos necios por amor de Cristo, pero ustedes prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, pero ustedes fuertes. Ustedes son indistinguidos, pero nosotros sin honra. Y claramente, hermano, esta iglesia no tenía nada de prudencia. Esta iglesia no tenía nada de amor, esta iglesia no tenía nada de fortaleza, esta iglesia no tenía nada de honra, ni distinción, porque era una iglesia que estaba en pecado. Era una iglesia que, ya como hemos visto a lo largo de esta carta, estaba cometiendo pecados. Y en este contexto estaba cometiendo pecados en el contexto de los dones. Hermanos, nosotros podemos pensar que estamos sirviendo a Cristo, pero lo único que estamos haciendo es sirviendo a nuestros propios vientres. Es procurando ser exaltados sobre los demás. Y ese sarcasmo, hermano, llegó al máximo en 1 Corintios 14:36, un poco más adelante, cuando le dice, ¿acaso la palabra de Dios salió de ustedes o solo a ustedes ha llegado? Eso es un sarcasmo, hermano. ¿Acaso de ustedes salió la palabra de Dios, la revelación? ¿Acaso todos los profetas anteriores, acaso todo lo que yo les he enseñado ha salido de ustedes? Es un sarcasmo. Es por esto que el apóstol Pablo dice, o solo a ustedes ha llegado esa palabra. Fíjense que el pastor John MacArthur dice, y cito, debido a que aún las lenguas verdaderas necesitan ser interpretadas a fin de entenderlas, no hay posibilidad de que edifiquen a los demás, incluso a la persona que habla, sin dicha interpretación. La intención de Dios no puede ser, por tanto, para uso devocional privado, como afirman muchos pentecostales y carismáticos. Ni siquiera el que habla en lenguas se entendía lo que hablaba. Ni siquiera. Y como vamos a ver al transcurso de esta enseñanza, hermano, el entendimiento es esencial. Era meramente lo que hacían los corintios de imitar este don de lenguas, un orgullo espiritual. El hablar en lenguas en la iglesia de Corintios se había convertido en una forma de lucir su superioridad espiritual. Hablando palabras que no se entendían y ni siquiera las entendía el que hablaba. Eran solamente autosatisfacción carnal. Esa edificación propia e ilegítima, hermanos míos, es solo edificación del orgullo personal, pero no edificaba la iglesia, porque nadie entendía. No así el que tiene el don de profecía. Y esta es la gran diferencia con el don de lenguas. El don de profecía edifica la iglesia entera, a diferencia del don de lenguas que se edifica uno solo, si es que lo entiende. A diferencia del don de lengua, hermanos, el que profetizaba lo hacía a la iglesia, para ministrar a la iglesia como se debe hacer con todos los dones espirituales que el Espíritu Santo soberanamente ha dado a sus hijos. ¿Por qué?
porque Él quiere ministrar al cuerpo del Señor. Como veíamos la semana pasada, hermanos, la interpretación y el propósito de los dones, la intención y propósito de los dones es Dios ministrándonos a nosotros a través de nosotros. Dios ministrándonos a nosotros a través de nosotros mismos. No es nosotros ministrando a Dios. Hermano, Dios no necesita ser exhortado, aconsejado, predicado, glorificado por nosotros, porque Él ya tiene la gloria, Él tiene todo el consejo, Él tiene todo el conocimiento, Él es soberano, Él es magnánimo, Él es Dios, hermano, no necesita nada nuestro. Lo que Dios hace a través de nosotros es ministrarnos a nosotros mismos. Como dice 1 Corintios 4, 2 y 3, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, dice. O sea, el corintio que se paraba a hablar en lenguajes que nadie entendía, en una verborrea, en una glosolalia, lo que hacía era hablar supuestamente a Dios. Y como vimos la semana pasada, no era precisamente a Dios Todopoderoso, era una deidad. Pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Pero el que profetiza, y ahí está la gran diferencia, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Hermano, el propósito del don de profecía no es edificarnos a nosotros mismos egoístamente, como pensaban que estaban haciendo algunos de los creyentes corintios al hablar en lenguas. No ese es el propósito de quien se para en este púlpito a predicar. No es ser edificado solo. Que inclusive aún ellos mismos no entendían lo que hablaban, hermano, y por lo tanto quedaban sin fruto. Así lo dice el verso 13 y 14 del capítulo 14. Dice, por tanto, el que habla en lenguas, pida en oración para que pueda interpretar. O sea, no porque tú hablaras en lenguas, quiere decir que tú entendías lo que estabas hablando. Verso 14 agrega, porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. O sea, oro en el espíritu, pero no entiendo ni jota lo que dije. Nuestros dones, hermanos, son para ministrar a otros para la gloria de Dios. Así lo deja claro el verso 7 cuando dice, pero a cada uno, el capítulo 12, verso 7, cuando dice, pero a cada uno se le da la manifestación del espíritu para el bien común. Dios nos dio dones para que nosotros ministremos a otros y para que edifiquemos su cuerpo. Ahora, la razón de la superioridad de la profecía la vemos en el verso 5 del capítulo 14, cuando dice, yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero aún más que profetizaran, porque el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos de que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Fíjense que el verso 5 lo que expresa es la conclusión de lo que dijo en el verso 4. El apóstol Pablo manifiesta su deseo, en primer lugar, para que los corintios todos, dice, yo quisiera que todos hablaran en lenguas. Y fíjense, hermano, aquí cae una pregunta que yo me la hice y yo creo que usted se la está haciendo también. ¿Por qué se preguntan muchos creyentes, incluyéndonos nosotros? El apóstol Pablo dice, yo quisiera que todos hablaran en lenguas. ¿Por qué hace esa pregunta? Les ha estado advirtiendo con respecto al abuso de las lenguas y ahora comienza el capítulo 14 dedicado a mostrar la inferioridad de las lenguas por debajo de las profecías. ¿Por qué quisiera o querría el apóstol Pablo que todos tuvieran don de lenguas para así complicar la situación de la que él está hablando? Hermano, el apóstol Pablo estaba deseando lo imposible, ya que la misma palabra de Dios contradice lo que él está diciendo. Y no quiere decir que se contradiga la Escritura, sino que era imposible porque era una ironía. Era una ironía la que el apóstol Pablo estaba usando para hacer énfasis en lo que él estaba diciendo. Él sabía que no todos los cristianos iban a poder tener los mismos dones. Así lo dijo en el capítulo 12, verso 30, un poco antes, cuando dice, ¿acaso tienen todos dones de sanidad? La respuesta es no. ¿Acaso tienen todo don de lenguas? La respuesta es no. ¿Acaso interpretan todos? No. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es soberano en entregar los dones como Él quiere. El apóstol Pablo no estaba sugiriendo que él tenía mayor sabiduría que el Espíritu Santo, por lo tanto quería que todos sus hermanos hablaran en lengua, sino que él reconocía la autoridad del Espíritu Santo, como lo dice en el verso 11 del capítulo 12. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. ¿Según la voluntad de quién? Del Espíritu Santo. Entonces él sabía que no todos iban a tener don de lenguas,
Pero desear literalmente que todos los creyentes corintios tuvieran el don de lenguas habría sido atreverse quizá a procurar tener mayor sabiduría que el Espíritu Santo, lo que es imposible. Lo que Pablo quería decir, hermanos, claramente, es que él no despreciaba el genuino don de lenguas, la manifestación verdadera de Dios a través del don de lenguas. Recuerda, hermano, que el don de lenguas estaba siendo falsificado por los corintios en la carne, con bailes, con danzas, con éxtasis, con conductas frenéticas, con palabras inentendibles que hablaban misterios diabólicos. Ahora, el apóstol Pablo, en cierta manera, lo que le está diciendo es: si el Espíritu Santo decide otorgar a cada uno de ustedes el don de lengua, diría el apóstol Pablo, a mí me parecería muy bien, porque sería un don del Espíritu. Sin embargo, el apóstol Pablo deseaba mucho más que los creyentes corintios profetizaran. Es por esto que dice, y sigue el versículo 5, yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero aún más que profeticen. O sea, sería espectacular, dice el apóstol Pablo, que todos tuviesen don de lengua. Pero yo quisiera que aún más, o yo quiero aún más, que profeticen. Él sabía, hermano, que eso era imposible por la misma razón de que no era posible que todos tuvieran don de lengua, por lo tanto no todos iban a profetizar. Su enseñanza era que si ellos insistían en buscar el mejor don, era mucho mejor que buscaran la profecía antes que las lenguas. Porque como ya hemos visto, hermano, las lenguas iban a desaparecer. No solo era la profecía superior a las lenguas para edificar a la iglesia, sino que también era un don que permanecería por largo tiempo, inclusive hasta el día de hoy. Ese don se manifiesta en segundo grado. Sabemos que no estamos profetizando profecía nueva, lo que estamos haciendo es repitiendo la profecía que Dios ya ha revelado a través de su palabra. Entonces el predicador lo que hace es repetir la profecía que Dios ya reveló. Entonces ese don iba a permanecer mucho más largo tiempo. Uno que Pablo que sabía que el Señor iba a usar una vez que las lenguas hubiesen cesado. Pero además, hermanos, vemos otra razón por la que el don de lengua es inferior al don de profecía. Y lo dice al final del verso 5. Dice, a menos que las interprete para que la iglesia reciba edificación. El don de profecía es superior al de lengua a menos que las interprete. Ahora, ¿sabe por qué razón el apóstol Pablo dice que a menos que las interprete? Porque el don de lenguas, de ser interpretado o de ser traducido, sería profecía. La condición necesaria para que el discurso en lengua sea de edificación para el oyente o para la iglesia, hermano, es que fuera interpretado. De manera que el idioma desconocido que hablaba se hacía comprensible al traducirlo al idioma conocido y de uso habitual para esos creyentes. Es como si hoy día invitáramos a un predicador que habla y predica en inglés y no entendemos inglés, pero si pusiésemos al lado un traductor, todo lo que ese hombre diría nosotros le entenderíamos, le hallaríamos el sentido y seríamos edificados. Por eso que el don de lenguas viene a ser equivalente al don de profecía si es interpretado. Esto, hermano, es un argumento también para entender que las lenguas no son glosolalia. No son palabras y verborreas y cosas que no se entienden y que no tienen ningún idioma. Las lenguas son idiomas, son dialectos. Es por esto que el apóstol Pablo hace esta salvedad. Ahora, la profecía es superior a no ser que las lenguas sean interpretadas con lo que se transformarían en un don de profecía. Y recordemos, hermanos amados, que el creyente debe seguir todo lo que contribuye a la edificación del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, la interpretación hace entendible el mensaje de lenguas. De lo contrario, es simplemente un hablar estéril, sin fruto. Es un hablar sin provecho alguno para la iglesia. O como dice el apóstol Pablo en el verso 9, así también ustedes, a menos de que con la boca pronuncien palabras inteligibles, es decir, entendibles, ¿cómo se sabrá lo que dicen? Pues hablarán al aire. Hablarán al aire. Quien habla cosas que no entiende la congregación, hermano, está hablándole al aire. Pero recordemos que lo que dice el verso 2, el que habla lenguas, habla a los hombres. No habla a los hombres, sino a Dios. Pero el que habla profecía, habla a los hombres. Hablar al aire es hablar cosas que nadie entiende. Ahora, nuevamente, hermano, podemos apreciar
que el hablar en lenguas nada tiene que ver con la glosolalia, con ese hablar sin sentido. Esos son sonidos inteligibles, son sonidos enigmáticos, no tienen sentido. Humanamente hablando no se entienden, sino que su contenido, hermano, no se entiende en ningún idioma. Es por esta razón, hermano, que el don de lenguas necesita el don de interpretación. Y ese don era dado para edificar a los oyentes. Capítulo 12, verso 10 lo menciona al final, como parte de los dones que Dios dio a la iglesia. Interpretación de lengua. Por lo tanto, hermano, podemos inferir que el don de lenguas ni siquiera era entendible para el que lo hablaba. Es más, quien tenía el don de lenguas pronunciaba un mensaje edificante, perfectamente entendible para quienes conocían ese idioma, pero para nadie más, ni siquiera para él mismo. Ahora, algunas observaciones antes de seguir avanzando en el texto. Hermano, el don, cual sea, debe ser en primera instancia para la iglesia, no para nosotros. O debe ser para los hombres, y me refiero a hombres y mujeres creyentes reunidos en una congregación, y no para uso personal. Cualquiera sea el don, hermano, que Dios te haya dado, no es para que tú lo uses para tu beneficio, es para que tú edifiques tu iglesia. Ahora, en segundo lugar, si se levanta un hombre en este púlpito y enseña algo que no entiende la mayoría, y por lo tanto pocos o nadie es edificado, ese hombre debe sentarse y buscar otro don en el que pueda servir al Señor. Porque recordemos, hermanos, que el don es una capacidad sobrenatural. Quien se para en este púlpito y enseñe y la iglesia sea edificada, hermanos, se va a notar. Como dice pastor Juan Pérez Millos, que es teólogo también, que muchos dicen por ahí, pero pastor, tenemos dos nomás en la iglesia que predican. Bueno, que esos dos prediquen por turno y edifiquen la iglesia, pero no pongas ahí a un hombre que no se le entiende nada. Porque, hermano, podemos tener todo el deseo, pero si no tenemos el don, muchas veces quien se para aquí se enreda completo, no entiende nada, no es claro, no termina con un mensaje en la iglesia. Y es lo mismo que si pusiéramos a alguien a hablar en lenguas extrañas. La clave, hermano, del don de lengua, como tercera observación, del don de profecía, es que sea entendible a la congregación. El creyente, al entender la Escritura, puede cambiar su vida a través de la obra del Espíritu Santo, cambiando su vida en el proceso de santificación. Y eso lo vemos claramente en el Antiguo Testamento, hermano, allá en Nehemías capítulo 8, verso 7, cuando dice, también Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acud, Sebatai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán, Peláis, y los levitas, escuche bien, no se queden los nombres, no vamos a entrar en los nombres hoy día. Dice, y los levitas explicaban la ley al pueblo, mientras el pueblo, eso, hermano, es reverencia, mientras el pueblo permanecía en su lugar. Por eso es necesario el orden en el culto. Y leyeron, y hermano, eso de que permanecieran en el lugar a mí me hace pensar en que muchos cultos son desordenados, gente saltando, danzando, remolineando. Hermano, eso no edifica. Eso es un momento de éxtasis, es un momento de sentir sensaciones, de entrar en un trance, pero eso no te va a edificar, porque aquí claramente se ve, hermano, el proceso. Explicaban al pueblo la ley. El pueblo permanecía en su lugar escuchando la explicación y dice, y leyeron en el libro de la ley de Dios, escuche bien, interpretándolo. ¿Por qué? Porque no estaba escrito en su idioma original. Debía ser interpretado. Y fíjense lo que dice a continuación, y dándole el sentido. Eso es la aplicación. Para que entendieran la lectura. No sirve solamente leer la Biblia. Hermano, muchos quizás predicadores, yo quizás soy uno de ellos, leo la Biblia a la iglesia, trato de explicar, pero nadie entiende nada. Eso no sirve, hermano. Debemos llegar a entender la Escritura para poder ser santificados. La lectura pública de la palabra de Dios no basta, hermanos míos. Los levitas ponían el sentido, le daban el sentido a lo que estaba leyéndose, le interpretaban a la congregación, como nosotros lo hacemos con el griego. Fue escrito en griego, en hebreo, en arameo, y damos la interpretación a la congregación para que la congregación entienda, y le ponemos el sentido para que la congregación entienda.
No sirve solamente la lectura pública de la palabra de Dios. No bastaba. Ellos ponían el sentido, es decir, explicaban y aplicaban el texto para que el pueblo entendiera. El propósito, hermano, era la edificación espiritual y por consiguiente la obediencia. Y así lo vemos en los versículos 9 en adelante. Entonces Nehemías, que era el gobernador, y Esdras, el sacerdote escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo: este día es santo para el Señor su Dios. No se entristezcan ni lloren. ¿Por qué? Porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. ¿Por qué lloraban? Porque entendían. ¿Qué es lo que produce el entendimiento? Muchas veces en nosotros, no siempre. Lloro porque entiendo que estoy falto. Entiendo que he ofendido a Dios. También les dijo: vayan, coman de la grasa, beban de lo dulce y manden raciones a los que no tienen nada preparado, porque este día es santo para nuestro Señor. Hermano, este día es santo. No se entristezcan, dice, porque la alegría del Señor es fortaleza de ustedes. Los levitas calmaron a todo el pueblo diciéndoles: callen, porque el día es santo. No se entristezcan. Hermano, este día no debe ser un día de pesadumbre para nosotros. Este día debe ser un día de júbilo. Este día debemos venir a cantar y alabar y gozarnos porque nuestro Señor resucitó, porque nuestro Dios está en su trono y porque su Hijo Jesucristo está a su diestra. Eso debe ser el propósito, eso debe ser nuestra alegría. Hermano, los problemas conversémoslos mañana, pero este día es santo, alegrémonos y gocémonos. Fíjense, dice el verso 12, entonces todo el pueblo se fue a comer y a beber, ¿cierto? Y mandar porciones y a celebrar una gran fiesta. ¿Por qué? ¿Cuál debe ser la alegría que este día debe traer a tu corazón? Porque entendiste la palabra que se te enseñó. Hermano, si no hay comprensión, si no hay entendimiento, entonces mejor no vengas a la iglesia. Te lo digo sinceramente. Si yo soy tan enredado, si yo soy tan... póngale el apellido que quiera, no pierda el tiempo aquí. Tu gozo debe ser: gracias, Señor, porque comprendí tu palabra, porque me leyeron tu escritura, me interpretaron tu escritura, me dieron el sentido y lo aplicaron a mi vida. Y otra pregunta junto con esto, hermano mío: ¿de qué nos sirve reunirnos todos los domingos aquí si aún tú entendiendo no cambias tu vida? Hermano, nosotros no tenemos la costumbre de llamar todos los domingos a pasar adelante, porque eso, hermano, muchas veces en nuestra vida se vuelve en una manda. Peco toda la semana, pero el domingo voy y me confieso con el curita. Hermano, si tú no cambias tu vida de acuerdo a lo que Dios te va enseñando en la Escritura, si tú no aplicas en tu vida lo que Dios te va enseñando en la Escritura, ¿de qué sirve que vengas? El Señor Jesús dijo: muchos me dirán aquel día, en Juan 7, Señor, Señor, reconociendo la soberanía del Señor. Y le presentarán sus dones. En tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice muchos milagros, en tu nombre profeticé. Pero el Señor, ¿qué les va a responder? ¿Quién eres tú? Nunca te conocí. Apártate de mí, hacedor de iniquidad. Hermano, es imposible que una vida que está siendo expuesta a la palabra de Dios semana tras semana siga igual después de un año. Es imposible. El entender la palabra de Dios te debe llevar a cambiar tu vida. Este pasaje, hermano, en Nehemías es el modelo veterotestamentario de la predicación expositiva. Palabra, más comprensión, igual transformación. Palabra, más comprensión, igual transformación. Muchas veces perdemos tanto tiempo en los púlpitos, hermano, hablando tantas cabezas de pescado. Experiencias, historias, anécdotas, cuando en realidad el pueblo de Dios necesita escuchar la palabra, comprender la palabra, entender la palabra y aplicar la palabra. Si tu iglesia no está haciendo eso,
entonces tu iglesia no es una buena iglesia. Así simplemente. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo dice en el capítulo 14 de 1 Corintios, verso 19, sin embargo, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para instruir también a otros, antes de 10.000 palabras en lenguas. Muchas veces, hermanos, los devocionales en casa, los cultos familiares, y espero que todas las familias acá estén haciendo sus cultos familiares, que todas las familias acá en sus casas tengan un altar a Dios, no solo acá, sino que en sus casas. Muchas veces esos devocionales de nuestros hijos, tan simples, tan sencillos, 2, 3 palabras, un texto, hermano, y a nosotros nos dejan traspasados. Porque son 5 palabras con entendimiento. 5 palabras, entendiendo la Escritura, para poder instruir a otros. ¿Qué saco con predicar 1 hora y media si nadie entendió nada? Inclusive el apóstol Pablo argumenta que la predicación o la profecía sin comprensión, hermano, no edifica. La edificación de la iglesia depende de que los oyentes entiendan con el entendimiento con su mente lo que se está proclamando. Por lo tanto, hermano, la claridad y comprensibilidad del mensaje es un principio apostólico para la edificación y la santificación del cuerpo de Cristo. Es un principio, debemos llegar a entender. Y hermano, usted le debe exigir a su pastor, a su predicador, a quien sea, que logren explicar el texto. Romanos capítulo 10, verso 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? Y comienza del creer hacia atrás y dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Sin embargo, no todos hicieron caso del evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene del oír, y el oír, el amor, hermanos, no dice, y el oír la palabra de Dios. Ahí hay un por en medio. El oír se produce a través de la exposición de la palabra de Dios. Cuando se nos expone el texto bíblico, cuando se nos explica el texto bíblico y nosotros así podemos oír la voz de Dios. Porque la palabra de Dios dice que Jesús une su voz a la del predicador, hablando al corazón, convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Porque no solo estás escuchando la palabra del predicador, estás escuchando la palabra de Cristo cuando se expone la palabra de Dios. Hermano, el deseo más grande en mi corazón cada domingo cuando me paro aquí es decirle, Señor, que sea tu palabra, no mis pensamientos, no mis razonamientos, no mis ideas preconcebidas, que sea tu palabra en mis labios para que tu palabra sea predicada. Hermano, lo que edifica la iglesia no son mis experiencias. Lo que edifica la iglesia no son mis historias, no son mis razonamientos, no son mis ideas, no son mis tendencias. Lo que edifica la iglesia es la palabra de Cristo. Lo que regenera el alma es la palabra de Cristo. No hay nada más. La fe salvadora surge de oír con entendimiento la palabra de Dios. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique la palabra de Dios? No basta con la mera exposición. El oyente debe comprender el mensaje de Cristo para que produzca fe y en consecuencia santificación. Juan 17:17, en esa oración preciosa de nuestro Señor Jesucristo, usted la puede leer con detenimiento en casa. Dice, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. No dice tu alabanza los santifica. No dice la congregación los santifica. No dice las experiencias los santifican. No, tu palabra los santifica. Tu palabra es verdad. Hermano, la santificación se produce por la palabra comprendida y aplicada. No por experiencias contadas. No por cuentos contados en el púlpito. La verdad de Dios actúa eficazmente cuando el corazón entiende lo que se está exponiendo. Fíjense que en Mateo 13:19, en una parábola, el Señor Jesús dice, a todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Es precisamente aquel que no entendió el mensaje. Hermano, yo me hago una pregunta a mí mismo. ¿Cuánta gente me ha escuchado a mí y no ha entendido ni jota? Y yo soy responsable de que esa persona esté condenada.
De nada sirvió, salió de esta iglesia y Satanás sacó esa palabra de su corazón porque no la entendió. Y el principal propósito, hermano, ahora volviendo a 1 Corintios 14, el principal propósito de las lenguas es resumido al final del verso 5. Para que la iglesia reciba edificación. Lo más importante, hermano, al momento de usar un don, es que la iglesia reciba. Hermano, cada vez que predicamos la palabra, exponemos la palabra, explicamos la palabra y aplicamos la palabra, la iglesia recibe edificación. Pero si no se entiende, no se va a recibir edificación. Pero aparte de ese propósito, Pablo presenta un ejemplo de su mismo apostolado ante ellos, lo que nos lleva al segundo punto, el ejemplo del apóstol Pablo. Así lo dice el verso 6. Ahora bien, dice el apóstol, hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿de qué provecho les seré a menos de que les hable por medio de revelación o de conocimiento, de profecía o de enseñanza? Hermano, en primer lugar debemos entender a la luz de este versículo que las lenguas por sí mismas son inútiles para la edificación. Probando el punto anterior que el apóstol Pablo está exponiendo, el mismo apóstol les presenta una situación supuesta. Si efectivamente o eventualmente tengo la posibilidad de ir a ustedes, porque él no estaba con ustedes, él no estaba con los corintios, él les mandó esta carta en respuesta a una carta que ellos le hicieron. Si eventualmente tengo la posibilidad de ir con ustedes para poder edificarlos a través de mi ministerio y voy con lenguas, la pregunta del millón es, ¿de qué provecho les seré? Como apóstol, hermano, su enseñanza y su presencia debía traer una gran bendición a la iglesia. Así lo dice los Romanos en capítulo 15, verso 29, cuando dice, y sé que cuando vaya a ustedes iré en la plenitud de la bendición de Cristo. Iré en la plenitud. Hermano, yo estos versículos cuando, mucho tiempo atrás, yo luchaba con estos versículos porque yo decía, ¿cómo? Y me pasaba un poco lo que le pasa a algunos. ¿Cómo es tan soberbio Pablo de decir, voy con la plenitud de la bendición de Cristo? ¿Cómo puede ir con la plenitud? Es porque, hermano, cuando nosotros nos sumergimos en la palabra de Dios, hay tanta enseñanza. Hay un río que corre como agua, como riachuelo, hermano, corre y corre y corre. Así es la palabra de Dios. Y él quería ir a la iglesia, él quería ir con sus hermanos allá en Roma, con esa plenitud de esa bendición que estaba fluyendo por él como río. Hermano, pero todo el ministerio y la enseñanza serían expresados en lengua desconocida. Eso es lo que está diciendo Pablo para la congregación. Y la respuesta a la pregunta que plantea el apóstol Pablo en este versículo sería nada. No sería de provecho alguno si tú vienes y nos ministras y nos enseñas a través de lenguas. Todo el ministerio resultaría estéril al no poder comprenderlo. Si el apóstol Pablo, en lugar de instruirles de una forma entendible en su idioma nativo, fuera a ellos para hablar en lenguas, hermanos, no serviría de nada. Podría ser una magnífica enseñanza, con un alto contenido, tanto doctrinal como práctico, con mandamientos y consejos necesarios para la vida cotidiana del creyente, pero por excelente que fuera el comunicado, hermano, la enseñanza sería en vano, debido a que nadie podría entender lo que se está hablando. A mí me pasa. Muchas veces mi esposa me manda predicaciones de pastores en inglés. Ella entiende más inglés que yo. Y me dice, súper buena la predicación. Y yo la leo, la empiezo a ver y digo, no entiendo ni jota. Y no soy edificado. Pero ella sí lo fue porque entiende. ¿Qué pasaría si el apóstol Pablo hubiese ido a ellos en idiomas extraños? De nada sirve. Podríamos tener, hermanos, a un tremendo teólogo aquí parado esta mañana. Pero si usted no entiende, hermano, esto va en contra de la teoría de que no, en el Espíritu soy edificado. Mentira. La edificación viene a través del entendimiento. La salvación viene a través del entendimiento. Por eso la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Esta mañana nadie te va a hacer una invitación a pasar adelante. Porque eso es una obra y eso no te va a salvar. Pero sí se te va a hacer una invitación a seguir escuchando al príncipe de los pastores, que es el Señor Jesús. Y si en ti
hay un despertar y si en ti hay un oído espiritual que ha sido regenerado por el Espíritu Santo, entonces tú vas a querer escuchar más. Y vas a querer escuchar más. Y vas a querer escuchar más. Es por esto, hermano, que el apóstol Pablo lo contrasta con otros dones, haciendo evidente que los otros dones por sí mismos son útiles para la edificación. Y el apóstol Pablo, en la misma línea de argumentativa, les presenta los dones que sí serían útiles o sí serían de provecho para ellos ante una visita de su persona para comunicarles una bendición de Cristo. Así lo dice claramente el verso 6. A menos que les hable por medio de revelación o de conocimiento, de profecía o de enseñanza. Hermano, y aquí presenta 4 dones el apóstol Pablo. Está hablando, comparando las lenguas con estos 4 dones. El primero es de revelación. Y estos 2 primeros, hermanos, son dones internos. Dios se revela en Pablo a través del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Diferente a nosotros hoy día, ya que la revelación está cerrada. Nosotros, Dios, a través del Espíritu Santo, nos ilumina a través de su palabra. Pero Pablo recibía revelación. Misterios nuevos, los cuales él escribió, como todos los apóstoles y escribas de la Escritura. El segundo es conocimiento. El conocimiento, hermanos, es un entendimiento, es la profundidad de las verdades reveladas, pero también son internas. Pero los siguientes 2 son externos. Menciona la profecía, que es la manifestación del mensaje profético de Dios comunicado directamente por el Espíritu Santo, ya sea en su primer nivel, que es cuando se profetizaban cosas nuevas, no ocurridas, o en su segundo nivel, como lo que estamos haciendo el día de hoy, que es predicando la revelación y profecía ya hecha. Y en cuarto lugar, vemos el don de enseñanza. La palabra que se usa en griego aquí es doctrina, que es la enseñanza propia del maestro que instruye a la congregación en la enseñanza bíblica. Estos 4 dones, revelación, conocimiento, profecía y enseñanza, serían la manera en que una iglesia se edificaría. En contraste con las lenguas, que sin un intérprete, hermano, no tienen valor alguno, no tienen provecho. Lo que nos lleva al tercer punto y último. El provecho, hermano, está en la claridad del mensaje. Dice los versos 7 al 8. Aún las cosas inanimadas como la flauta o el arpa, al producir un sonido, si no dan con distinción los sonidos, ¿cómo se sabrá lo que se toca en la flauta o en el arpa? Porque si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? ¿Cómo se sabrá lo que se toca en la flauta o en el arpa? ¿Cómo nos prepararemos para la batalla si los sonidos son confusos? Para precisar la necesidad de entender el mensaje que se pronuncia, Pablo presenta una ilustración que demuestra, hermanos, la inutilidad de producir simplemente sonidos. Y apela a cosas inanimadas, a cosas que no son vivas, refiriéndose a instrumentos musicales destinados a producir sonidos. Contrasta 2 instrumentos bien diferenciados, uno de viento, que es la flauta, y otro de cuerda, que es la cítara. Los sonidos emitidos por ambos, hermanos, son diferentes. Es por esto, hermano, que necesitamos la claridad de los sonidos, porque dice ahí claramente el apóstol, si no dan con distinción los sonidos, con distinción. Ahora, si no hay distinción de voces, es decir, diferencia clara en el sonido emitido por una flauta o en el sonido emitido por una cítara, no es posible apreciar cuando se toca uno o cuando se toca la otra o qué es lo que se está tocando. Es necesario entonces que se distinga el sonido de la flauta y el sonido de la cítara. El ritmo, la estructura, la armonía y otras cualidades bien ordenadas hacen que un grupo de notas formen música en vez de solamente ruido. Generalmente cuando uno de nosotros está aprendiendo un instrumento, ¿qué es lo que se escucha al principio? Ruido. En mi casa tenemos un piano y yo lo único que escucho hoy día es ruido. Y hay momentos en que yo digo, hijo, por favor, córtela ya. Practique en otro momento. Pero si alguno de ellos desarrollara ese talento y llegara a tocar una melodía, hermano, sería precioso. Para que la música sea música, tiene que ser entendible, inteligible a su propia manera. Tiene que tener sentido musical. Cada nota
cada acorde, cada frase tiene un propósito musical. Cada nota, cada partitura, hermano, va a comunicar gozo, va a comunicar tristeza, va a comunicar militancia, va a comunicar paz, va a comunicar lucha, va a comunicar caos, o lo que quiera que el compositor quiera comunicar. Y la respuesta o la pregunta es obvia, ¿cierto? ¿Cómo se sabrá lo que se toca en la flauta o en el arpa si el sonido no tiene distinción, no es claro? Sin claridad, hermano, en el sonido, no se sabrá qué instrumento es ni qué se está tocando en el instrumento. No se conocerá la melodía, no se conocerá la música, no se entenderá el sentido, no se entenderá el sentimiento que se quiera comunicar. La consecuencia es clara, hermanos míos. Aunque para una mayor atención, el apóstol Pablo aquí formula una pregunta reflexiva. Y esta pregunta requiere una respuesta negativa. ¿Cuál es la respuesta? No se va a entender nada. No se va a saber nada de ninguna manera. Sin una coordinación, los instrumentos se convierten en simples emisores de un ruido molesto sin provecho alguno. Sin variación, sin orden, sin distinción de notas, un instrumento musical produce solo ruido. Los corintios podían entender bien esta ilustración, hermanos, ya que ellos vivían en una ciudad con grandes centros musicales del antiguo mundo greco-romano, con capacidad inclusive para 20.000 personas. Ellos sabían de lo que estaba hablando el apóstol Pablo. De la misma forma, hermano, el simple hecho de hablar en lenguas convierte el ejercicio del don solo en una forma de emitir sonidos sin más provecho. Algunos utilizan el texto inclusive para señalar de que las lenguas que deben emitirse son ininteligibles, pero eso no se condice con el contexto. Pablo hace énfasis en que debe entenderse lo que se dice. Tomar esta enseñanza como un fundamento para la glosolalia en la iglesia, hermano, es absurdo, debido a que si así fuera, el mismo apóstol estaría hablando en glosolalias. Pero él quería que sus hermanos entendieran. Y nota, hermano, que el apóstol Pablo está enseñando aquí sobre la inutilidad de un uso incorrecto del don de lengua. Sin claridad, hermanos, por lo tanto, en el sonido no se sabrá qué debemos prepararnos para la batalla. Así termina el verso 8. Porque si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Pablo cambia un tanto la figura y señala lo que es la trompeta. Si diera un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Hermano, para un soldado, escuchar una trompeta no significaba nada si estaba tocado de una forma indefinida. Pero si se tocan las notas que él conoce, entonces él sabe exactamente que debe prepararse para la batalla. Simples notas de trompeta no tienen sentido, incluso si las toca. Si el que las toca es responsable de hacer sonar el mejor instrumento disponible, hermano, simples notas, sin sentido, sin orden, sin claridad, no sirven para nada. Lo que me hace pensar en algo. ¿Cuántas vidas, hermanos, en las iglesias no se están preparando para la batalla porque no hay claridad en el mensaje? ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho, si yo hubiese entendido antes, hubiese hecho tal o cual? Si yo hubiese entendido años atrás, no hubiese cometido tantos errores. Cuán importante, hermano, es que seamos claros en la exposición, explicación y aplicación de la palabra de Dios. Cuán agradecidos debiéramos ser a Dios por poder entender su palabra. De igual manera, hermano, nosotros no podemos comunicar la verdad cristiana mediante sonidos sin sentido. Si por la lengua nosotros diéramos sonidos que no se comprenden, entonces no se entendería lo que diríamos. Porque como dice el verso 9, hablaríamos al aire. Ahora algunas conclusiones para ir terminando. Los cristianos, hermano, de Corinto, estaban tan carnalmente centrados en ellos mismos que no les importaba comunicar de manera clara el mensaje. Solo querían lucir una aparente espiritualidad a través de dones falsificados con look de espiritualidad.
Hermano, eso hoy día lo vemos en la iglesia. Creyentes que no quieren socializar con la iglesia. Creyentes que no quieren comunicarse con sus hermanos. Creyentes que no quieren servir a su iglesia. Que solo vienen a presumir una aparente espiritualidad. Su interés era impresionar a otros, no comunicarse con otros. Así lo dice Romanos 16:17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Hermano, hay gente en las iglesias, y no estoy diciendo que los hay acá, pero pueden haberlos, que lo único que buscan es satisfacer su vientre. Y si no tenían interés en comunicarse con los otros, los corintios, menos interés tenían en edificar a otros. Pablo compara a aquellos cristianos a instrumentos musicales tocados por alguien que no es músico, o a una trompeta tocada de una forma tan deficiente que lo que sale no se reconoce por nadie. Y a causa de esa incompetencia, hermano, producida por el orgullo y la falta de amor, la congregación corintia no podía hacer otra cosa que solamente confusión, desorden e improductividad. Así lo vemos en el capítulo 11, verso 21, cuando dice, porque al comer, hablando de la cena del Señor, dice, cada uno toma primero su propia cena y uno pasa hambre y otro se embriaga. ¿Había comunión? ¿Había compromiso? ¿Había servicio? ¿Había un cuerpo sirviéndose unos a otros? No. Solo yo soy primero, yo me lleno, yo me satisfago, después si quédate convido. O más adelante en el capítulo 14, verso 23, que dice, por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entra algunos sin ese don o que son incrédulos, ¿no dirán que ustedes están locos? Todos querían presumir las lenguas. Todos querían hablar al mismo tiempo. Todos querían parecer espirituales. Y el apóstol Pablo les dice, si alguien entra que no es convertido y los ve a ustedes hablando pavadas, ¿no va a decir que están locos? Por supuesto. Yo me voy. Hermanos amados, trayendo esta enseñanza a la actualidad, a nuestra iglesia, a nuestros días, si no hay claridad en el mensaje predicado, no habrá entendimiento. Y si no hay entendimiento, no habrá santificación ni regeneración. Esta es la ecuación perfecta en la predicación de la palabra de Dios. Y ahí ustedes pueden ver, hermano, que si no hay claridad en el mensaje predicado, no va a haber un entendimiento en el corazón. Y no habiendo ese entendimiento, no va a haber una edificación del cuerpo de Cristo. Y yo te animo a que des gracias a Dios por esa palabra. Si Dios en algo te ha enseñado, dale gracias a Él, dale gloria a Él, porque es su palabra. Pero tú eres responsable de obedecer esa palabra. El Señor Jesús dijo, y el que viene a mí, no le echo fuera. No hay nadie que venga a los pies de Cristo, que Cristo lo eche. Todo aquel que invoque el nombre del Señor va a ser salvo. Todo el que confiese su nombre será salvo. Que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios le salvó de los muertos, será salvo. Todo aquel que venga a Cristo, todo aquel que quiera seguir, todo aquel que haya escuchado y haya vida en su corazón, hayan ojos con los que puede ver la gloria del Señor y hayan oídos que puedan entender, es entonces que Jesús le está llamando a que le siga. El Señor Jesús en los últimos días dijo, por tanto, id y haced discípulos, le dijo a sus apóstoles, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Que les enseñen para que ellos sepan guardar, es decir, obedecer. Y si Dios te ha enseñado algo, hermano, obedece. Guarda la ley de Dios en tu corazón y en tu vida. Y tú visita, si Dios te ha hablado, vuelve a Él, ven a Él en arrepentimiento y fe. Padre amado, te damos gracias por tu palabra.
Y te rogamos, mi Señor, que cada día tú seas dándonos más y mayor entendimiento, Padre, para ser más semejantes a tu Hijo Jesucristo. Bendice tú el corazón esta mañana de cada uno. Y realmente te ruego, Padre, que en este día haya regeneración y santificación en esta iglesia. Lo pedimos en tu nombre. Amén.